Y a continuación damos paso a María de los Ángeles Granados Ortega, actualmente jefa del Departamento de Edad Moderna, licenciada en Filosofía y Letras por la sección de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, que ingresó en el cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos como ayudantes de museo y en concreto en el Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional en el año 1992, que posteriormente ingresó como conservadora en el año 2003-2004 y que desde el 2011 a la actualidad es jefa de servicio del Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional. Sus líneas de investigación han estado ligadas a la porcelana del Buen Retiro, siendo comisaria técnica de la exposición temporal Manufactura del Buen Retiro, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional en el año 1998, y coordinadora científica de su catálogo, y que dedica mucha parte de sus esfuerzos a la catalogación de la colección de cerámica de los siglos XV al XIX en curso, y de la que es una gran experta, además de cualquier otra materia relacionada con los fondos del departamento. Son numerosas sus publicaciones en cerámica y vidrio de edad moderna y época industrial, sobre porcelanas del Buen Retiro, cerámica de Ellín. Necesitaríamos otra hora para hablar de todas las publicaciones que ha hecho. Y sin más, pasamos a decir el título de su conferencia, que también nos dice mucho. Más allá de los pergaminos, la colección Rico y Sinovas del Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Beatriz, por esta presentación y también por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas presentando una parte de la colección de Rico y Sinovas, que es hasta ahora la más conocida, pero también inabarcable por el número de piezas, la variedad tipológica, la catalogación desigual y bueno, un montón de factores que no me dará tiempo a enumerar. En el Real Decreto de la compra de la colección Rico y Sinovas a su yerno Esteban Mínguez, todos los objetos comprados se definieron como arqueológicos. Eso quería decir que eran antiguos, no quería decir que se hubieran extraído de debajo de la tierra en yacimientos ni como ahora entendemos la arqueología. Entonces, si separamos, bueno, aparte de las encuadernaciones, o sea, todas las obras en papel, porque lo que parece claro es que el coleccionista tenía una preferencia por el papel, el metal y específicamente el hierro y el vidrio. O sea, fueron las tres materias, los ejes de sus colecciones. Pues aparte de las encuadernaciones, vitelas, los recortes de portadas de libros, los recortes iniciales, las ilustraciones, miniadas y otros elementos o piezas de papel, él se compró, bueno, coleccionó y se compró una parte de sus colecciones de objetos de vidrio y cristal, de útiles de cuchillería, llaves, armas de fuego y armas blancas, cuernos de caza, instrumentos científicos, pesas y balanzas y un sinfín de otros objetos que hoy gestionamos en el Departamento de Edad Moderna. En el expediente de compra consta el dictamen de los facultativos que fueron encargados de valorar y justipreciar todos estos objetos. Y al igual que se quejaron de que, bueno, que los recortes pues, estaban depreciados porque habían sido extraídos de sus obras originales, ¿no? También se quejaron, o por lo menos dejaron por escrito, que las colecciones ofrecidas en venta por Esteban Mínguez al museo no estaban completas, estaban mermadas y además faltaban las piezas excepcionales. Esta afirmación nos hace deducir que ellos conocían, o si no directamente, pues sí de oídas, la gran casa almacén que habitaba Rico y Sinovas, que estaba por completo llena, habitación por habitación, inmueble por inmueble y soporte y mesas, armarios, vitrinas, lo que fuera,
de todos esos objetos que coleccionó y que además él identificaba con papeletas, que vienen a ser como las cartelas de hoy en día. Y también es probable que ellos conocieran las piezas preferidas de Rico y Synovas que había ilustrado en sus breves estudios, pero únicos, incluso algunos hasta la fecha, de las materias que él fue un pionero en coleccionar. Por ejemplo, esta navaja andaluza, bueno, solo mide 10 centímetros de longitud, que fue publicada de la Grafidio Dibujos a Tijeras por Rico y Synovas, un estudio brevísimo, como eran todos los suyos, en los que hacía unas introducciones muy largas sobre la historia, o lo que él pensaba que era la historia de este trabajo que quería presentar, y luego a lo mejor catalogaba o ponía con notas muy breves algunas de sus piezas. Bueno, pues este cuchillo fue una de las piezas vendidas al Victoria and Albert Museum por Esteban Mínguez en 1899 y otras 63 piezas que no conocemos con detalle, pero que creamos que serían muy selectas. Aparte, también podemos conocer las piezas más selectas que faltan por medio de unos álbumes que fueron vendidos por la hija de Manuel Rico y Synovas, Fernanda. Yo pienso que cuando ya era viuda, porque tampoco se entiende muy bien que al principio fuera su marido quien vendiera las piezas al museo, ¿no? En 1901. En 1932 ella vendía al museo directamente los álbumes en las colecciones de arcabucería, cuchillería y hierros, donde están dibujadas muchas piezas, y yo creo que por el propio Manuel Rico y Synovas. Los dibujos están hechos de forma exquisita a pluma y coloreados. Y aquí, por ejemplo, en esta lámina, pues ya hay unas tijeras que no están en la colección del Museo Arqueológico. Así como introducción general también vamos a ver piezas que sobre todo se encuadran en dos ejes, temporal y geográfico, que es una cronología centrada en el siglo XVIII, con algunas piezas del XVII y muy poquitas del XVI, y digamos que los últimos coletazos de esas piezas, o sea, las tipologías del XIX, y en el fondo una gran parte son testimonios de oficios que se perdieron con la industrialización y que apasionaban a Rico y Synovas, sobre todo el trabajo de la cuchillería o del metal. O sea, él era un apasionado de la forja, del hierro, del limado, del cincelado y del grabado. Como dimensión, como eje geográfico, es una colección aparentemente muy centralizada. Casi todas las piezas son españolas y parece, bueno, igual que muchas, por ejemplo, los arcabuces y piezas de arcabucería, muchas tienen punzones de arcabuceros activos en Madrid. En muchas de las fichas del primer inventario de la sección segunda del museo, que conservaba las piezas de Edad Media y Moderna, que es la que vemos, redactada por Rodrigo Amador de los Ríos, muchas piezas se atribuyen a Madrid, aunque sin seguridad, si no había un punzón que lo corroborase. Porque, bueno, pues esto era otro reflejo del conocimiento que se tenía en el museo pues hace un siglo de Rico y Synovas como coleccionista, porque se sabía que él vivía cerca del rastro y que compraba muchas piezas en el rastro, ¿no? Y justo en el rastro pues era donde se concentrarían pues probablemente esos códices que fueron recortados o todas las armas o los elementos, los instrumentos de oficios que se perdieron y de talleres que se desmontaron a lo largo del siglo XIX. Bueno, en la colección, como ya ha explicado Paula, hay muchas piezas similares o equivalentes paralelas a las de Edad Media, que son las iniciales o las escenas miniadas recortadas, pero que parece que tienen cierto menos valor que las medievales. Y aparte, entre las obras de papel, pues hay documentos, ejecutorias
que un poco también habla de ese coleccionismo centralizado en el rastro, donde acababan los archivos nobiliarios de pues, los restos, ¿no? O también hay algunos naipes. Enseño simplemente esto porque es como un poco lo diferente respecto a lo conservado en el Departamento de Antigüedades Medievales. Las series que nos corresponden al Departamento de Edad Moderna gestionar son las que estuvieron clasificadas en el expediente de compra como series número 3, 4, 5 y 6. O sea, son las series principales. La primera es la vidriería o objetos de cristal, de vidrio y cristal. Bueno, la cuarta, ferretería y objetos de arcabucería, armas, etc. La quinta, instrumentaria científica industrial. Y la sexta fue descrita como aquellos objetos que, sin constituir una industria determinada, representan un esfuerzo de la actividad humana, en sentido más o menos práctico, pero siempre digno de estudio. Al final vamos a ver de qué objeto se trata porque esta descripción es sorprendente, pero en el fondo fue una manera de acotar el interés del resto de los objetos en el campo de las artes industriales. Las artes industriales era una de las categorías en que se clasificaron los fondos del museo de todas sus secciones. La primera, que era de la prehistoria y la edad antigua, la segunda, edad media y moderna, sobre todo. Todos esos objetos se clasificaban como bellas artes, como artes industriales o bello-útiles y como artes útiles. Y podemos decir que todas las piezas de Rico y Synovas sobre todo encajaban en la categoría de artes bello-útiles. Por ejemplo, este punzón, que es parecido a una llave, tiene un trabajo industrial del hierro, pero tiene una cabeza muy adornada, ¿no? Pues porque en esa época la manera de clasificar las artes industriales se regía por criterios del krausismo y perdón, que me he perdido. Y se definían como los objetos que, concebidos para cualquier finalidad utilitaria, en cualquier faceta de los usos de la vida, presentaban un carácter artístico por sus relieves, sus adornos o sus pinturas. En este sentido, el Museo Arqueológico fue el primer español que asumió en serio, porque bueno, hubo algún intento antes, pero fue el primero que asumió en serio la línea pedagógica implantada, bueno, la línea de coleccionismo de artes industriales implantada por el South Kensington Museum a partir de 1851 y también la línea pedagógica implantada por el Museo Inglés, que quería facilitar con sus colecciones la educación y el conocimiento de los modelos a seguir por los artistas e industriales contemporáneos, bueno, modelos que eran objetos históricos en los que podían identificar el buen gusto, el diseño adecuado y también las técnicas de buena calidad, como ejemplo de sus obras. La colección de vidriería, según la que dictaminó la comisión encargada de justipreciarla, a pesar de que comprendía 3 espejos rotos y por ellos depreciados, que en principio el museo quiso rechazar, se compró completa, finalmente se compró completa, justamente porque era importantísima para la educación artística e industrial de los españoles. Superado ya este criterio, la importancia de esta colección continúa siendo innegable, tanto por las piezas que comprende como por ser la primera colección de vidrio español realizada o formada en nuestro país que continuó estando en nuestro país. ¿Por qué? Porque realmente el primer español que coleccionó vidrio español, soplado no tradicional, fue Juan Facundo Riaño, pero lo hizo como agente del South Kensington Museum y trasladó allí las piezas que recogió hacia 1872, ¿no? Y esas piezas pues fueron exportadas. Justo en 1873, Manuel Rico y Synovas
publicó La historia del trabajo del vidrio y sus artífices en España, que según Manuel Pérez Bueno, un gran coleccionista de vidrio y especialista del siglo XX, cuya colección también está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, fue el primer intento serio de metodización de la historia del vidrio español. Parece que la colección de vidrio fue como la primera que permitió a Rico y Sínovas a contactar con este museo de una forma o de una manera indirecta, porque primero, bueno, publicó en 1878 en el Museo Español de Antigüedades una publicación que dirigía Juan de Dios de la Rada y Delgado, pues un estudio sobre algunos objetos de su colección que ahora están aquí. Estos eran sobre todo los que se adaptaban a lo que él consideraba las artes industriales, o sea, son vasos tallados y espejos grabados. Los primeros se asemejan a la escultura y los segundos pues, al dibujo y a la pintura, es decir, tienen relación con las bellas artes. Por eso son objetos belloútiles. Aparte, en la exposición histórico-natural y etnográfica celebrada en este museo en 1893, que fue la ocasión utilizada para ir trasladando los objetos que estaban en el museo en la sede del Casino de la Reina, Rico y Sínovas fue uno de los coleccionistas particulares que expuso sus colecciones, en concreto la de vidrio y cristal, y allí expuso otra vez estos espejos que fueron famosísimos porque fueron publicados por él y luego por otros historiadores, y que además él imprimió ya pues, una catalogación que se ha continuado de forma... se ha mantenido con una inercia a lo largo de décadas, hasta que Paloma Pastor, especialista en vidrio de la Granja, ha indicado que no era cierta. Pues para él estos espejos son como la obra pionera de Ventura Cid, un vidriero catalán, fabricante, bueno, especialista en el vidrio plano, que se estableció primero en la fábrica de Nuevo Baztán y después en lo que fue el embrión de la Real Fábrica de la Granja, pero ahora ya sabemos que son obras flamencas u holandesas. Entre las piezas de Rico y Sínovas, bueno, se ve que él tuvo la oportunidad de acopiar piezas de vidrio en una época en la que mucho vidrio excepcional, como el vidrio catalán de finales del XVI o de principios del XVII, todavía no se había agotado en el mercado del arte. Y estas son dos de las piezas más excepcionales conservadas en el museo. También, bueno, entre todas las piezas, que son 112, hay vidrio de Cadalso de los Ríos, vidrio andaluz de Castril de la Peña, bueno, y de un montón de fábricas españolas que bueno, todavía están, esas piezas están todavía adjudicadas, si bien con diferencias cronológicas respecto a las dataciones antiguas. Pero la pieza estrella dentro de lo que tenía de vidrio de la Granja es esta placa, que es una pieza de maestría del grabador Félix Ramos. Bueno, parece que es su pieza de maestría. Está grabada con la fachada posterior del Real Palacio de la Granja, la que da a los jardines, y está firmada por Félix Ramos, que fue maestro grabador de la Real Fábrica de la Granja desde 1831. El resto de piezas, bueno, pues son bastante diferentes, ¿no? En su mayor parte son piezas de metal. En cuanto a una de las series más numerosas es la serie que fue catalogada como Ferretería y su secuela Armería de Armas Blancas y Arcabucería. Las llaves, bueno, pues las llaves de Rico y Sínovas no son las más numerosas en la colección porque hay muchísimas llaves aquí en el Museo Arqueológico, y tampoco son tan excepcionales. Se extraña un poco el dictamen que se hizo en la compra, que eran de gran valor histórico. Yo la verdad es que no las veo así como muy, muy importantes, pero sobre todo tenía piezas de examen y tenía algunas piezas históricas, por ejemplo, las dos llaves grandes, una importante para él porque era una de un arquitecto real y la otra importante porque era del cura de Abroñigal. Bueno,
Yo pienso que las llaves pierden mucho valor sin las puertas que abrieron. En cuanto en la misma colección hay muchas tijeras, tijeras de oficios en una parte, bueno, de oficios muy variados, despabiladeras, tijeras de esquilar, tijeras de tundir, tijeras de tal y tal, pero hay un excepcional conjunto de tijeras de escritorio, que además son casi todas de cuchilleros de Albacete, de maestros cerrajeros cuchilleros de Albacete, y realizadas entre final del siglo XVII y el XIX. La colección Rico y Sínovas prácticamente recubre toda esta cronología, y estas tijeras eran las que se utilizaban para recortar las barbas de los pliegos de papel cuando se fabricaban de manera no industrial, y llevan leyendas con la fecha, con el maestro que las ha forjado y grabado, y también con el propietario. Hay muchísimos instrumentos de cuchillería, raspadores que también eran para enmendar la escritura o cortar las plumas la punta de las plumas de escribir, pequeñísimos cuchillos que se llevaban en estuches, pero esos estuches no se han conservado, puntillas ojaleras, una cuchilla de encuadernación, tenedores y cuchillos de mesa, y muchísimos cuchillos que oscilan entre la utilidad, yo diría que cruenta e incruenta. O sea, hay una navaja la podías utilizar como cuchillo pues eso, de mesa para comer y tal, o para defenderte. Pero lo que está claro es que una almarada como la que hay abajo, esto era un arma que se llevaba escondida en la bota con ese gancho en la bota o se llevaba en el arzón, y se llamaban también puñales de rufián, porque era un poco para atacar por sorpresa. Aparte hay un cuchillo enorme que servía para podar árboles, que está con sus punzones. Y hay, entre todas las dagas, puñales, destacan los cuchillos de monte, que eran para encajar, o sea, el mango se encajaba en los cañones de los arcabuces y servían como bayonetas, tenían un doble uso. Entre las piezas hechas ya no por cuchilleros cerrajeros, sino por arcabuceros, armeros, hay una enorme variedad. Los martilletes eslabones, por ejemplo, muchos de los publicados por Rico y Sínovas, que se utilizaban para hacer chispas, para encender fuego, y también como desatornilladores o llaves, pues eso, para diversos usos. Muchísimas herramientas de arcabuceros, probetas, también desatornilladores, terrazas, turquesas, bueno, muchas con los punzones de los autores, y predominan entre ellos los arcabuceros madrileños. Las piezas estrellas son las arcabuces de caza, que también hay pues, un conjunto importante, que están realizados por los mejores armeros activos en Madrid, y algunos parece que vienen de Palacio, porque hay alguno que parece que perteneció a Carlos III, a Carlos IV. O sea, es un poco el hecho de que Rico y Sínovas pudiera coleccionar estas piezas, nos hace ver también indirectamente cómo era el ambiente del mercado del arte de Madrid, donde ya en el rastro pues había de todo, ¿no? Bueno, las polvoreras también son una parte de su colección, poco numerosa, pero también interesante. Y luego son muy interesantes los instrumentos científicos. La variedad es inmensa. Hay tanto piezas sueltas, restos de instrumentos, piezas completas, instrumentos de astronomía, instrumentos topográficos, útiles de dibujo, reglas cartabones, compases de proporciones, bueno, compases y reglas de muchísimos tipos, varas de medir. Pues bueno, yo creo que es que Rico y Sínovas era un apasionado tan de alto grado que todo lo que llegaba a sus manos lo adquiría. La pieza estrella de esta colección ha sido casi recién descubierta por Ángel Requena, que ha escrito un artículo sobre algunos de los instrumentos de Rico y Sínovas, y es la lámina de un reloj astronómico firmado por Gualteros Arsenios en 1568. Esta pieza encaja plenamente, además, en nuestra colección, en la que tenemos otras piezas, un gran astrolabio y
en la parte de una ballestilla de Walter Usarseños. En la colección también predominan, o hay numerosos objetos realizados por artífices madrileños de instrumentos científicos. Como, bueno, perdón porque me he equivocado, ahora veo que el anteojo es el firmado por Francisco Lorenzo y el goniómetro es firmado por Rostriaga, que es, que es el padre de otro Rostriaga, de Diego Rostriaga, que hicieron bastantes instrumentos, construyeron bastantes instrumentos científicos al final del siglo XVIII, inicios del XIX. En la colección también hay 5 globos entre celestes y terráqueos, también relacionados con las colecciones de Rico y Sinovas de mapas que terminaron en el Museo del Ejército, me parece, bueno, que no llegaron aquí, y con toda su colección de papel y su interés sobre las diversas técnicas de dibujo y estampación sobre papel. Otra curiosidad de sus colecciones son las pesas o ponderales de bronce. Y bueno, y podríamos seguir interminablemente enseñando piezas, pero lo último que les voy a enseñar es esta lámina recortada con una escena del Quijote. Esto pertenece o se encuadra en esa última serie que los facultativos del museo destacaron, con esa frase complicadísima que no puedo repetir, pero que venía a decir que sin ser artes industriales eran dignas de estudio. Son unos recortes con escenas del Quijote que están basadas en los Quijotes ilustrados por Diego de Obregón, que se editaron pues, desde 1674 y luego repetidamente en 1706, 1714 y 1724. Han sido estudiadas recientemente por Maite Contreras y publicadas. Estas escenas se consideran que son obras toscas, porque aunque están recortadas con filigranas, haciendo filigranas en las orlas, haciendo figuras, haciendo leyendas, el dibujo es un poco, un poco naif. Pero realmente lo que nosotros queremos destacar es que están íntimamente vinculadas con el resto de la colección de Rico y Sinovas, porque eran obras que se hacían con cuchillas y con tijeras, o sea, lo que él prefería. Y además esta misma técnica la utilizaban los cuchilleros para diseñar los adornos que luego grababan en sus piezas. Y nada más, muchas gracias por su atención.